rato empezamos. Ya, hola. Muy buenas noches, vamos acomodándonos, por favor, en unos minutos vamos a iniciar. Hola. Ahora sí. Informado, tan. Hola. Hola. Eso está saliendo. Hola. Buenas noches, vamos a dar inicio a este foro. Como ustedes bien saben, un dato verificado ya no es solo una técnica periodística, sino es una necesidad democrática. Un ciudadano desinformado ve vulneradas sus capacidades de decidir en libertad, mientras que una sociedad informada puede construir, consolidar espacios más fortalecidos y democráticos. Damos la bienvenida a este foro titulado Comunidad Informada, Periodismo, Desinformación y Ciudadanía en la Era Digital. Para dar inicio, con las palabras de apertura, invitamos a pasar a Mathieu Bernard, director de la Alianza Francesa. Un fuerte aplauso, por favor. Bonsoir a toutes et a tous, bienvenue a la Alliance Française. Buenas noches a todas y todos. Es un gusto tener los y las presentes esta noche en la Alianza Francesa para ese foro, ese debate que se realiza en el marco del proyecto FEF Desinformación liderado por la Embajada de Francia en Bolivia. La Alianza Francesa está asociada no solamente aquí en La Paz, sino en las otras ciudades donde estamos presentes en Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, y realmente es un gusto poder contribuir a ese debate y esa temática esencial hoy en día, como lo presentó Marcelo en la apertura. Quisiera en primer lugar saludar a las personas que hacen posible la realización de este foro esta noche. En primer lugar, Elga Velasco, editora en jefe de Bolivia Verifica, bienvenida. Gabriel Romano, periodista investigador, gracias por su presencia. Señor Bruno Patino, invitado de honor de la Embajada de Francia, ensayista especializado en temas digitales y presidente del canal franco-alemán Arte, entre otras cosas, y nuestro moderador Marcelo Blanco. Quisiera también saludar a Viviana Saavedra, aquí donde está Viviana. Viviana, aquí, hola Viviana, coordinadora del proyecto FEF, ahora en Bolivia, Comunidad Informada.
Bueno, sin pretender invadir el papel de Marcelo, solo quería decir que es un honor para mí representar la Embajada de Francia esta noche en la apertura del debate. Comunidad Informada es un proyecto que arrancó a nivel regional en el 2025 y concluirá en el 2027 en Colombia durante el Festival Gabo en Bogotá. Comunidad Informada se presenta como un programa de formación para periodistas y un programa para combatir la desinformación. Está gestionado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores en 5 países sudamericanos. Los voy a citar: Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y, por supuesto, aquí en Bolivia. Combina sesiones de capacitación para periodistas y fact-checkers, talleres de alfabetización mediática para docentes y estudiantes, sesiones de debate sobre temas importantes que generan desinformación, como es el caso esta noche. La particular de Comunidad Informada también pretende combinar acciones a escala regional, de la de los 5 países sudamericanos mencionados, y acciones a escala nacional, con el fin de reforzar el impacto del proyecto frente a este importante desafío global. A nivel regional, los socios del proyecto son la AFP, el Canal France International, que se centran en la formación de periodistas y fact-checkers, Chequeado, famosa ONG argentina, que lidera acciones en el ámbito de la alfabetización mediática, y la Fundación Gabo, que facilita el debate y la comunicación en torno al proyecto en su conjunto. A nivel nacional, nos complace contar con el apoyo desde el 12 de febrero, cuando se lanzó el proyecto, de la Fundación para el Periodismo, actor conocido por desarrollar Bolivia Verifica, una herramienta de verificación de información muy importante que se centra en la alfabetización mediática, además de las acciones de Chequeado, de la cual también es socio. Oxfam en Bolivia, que lidera junto con la Fundación Internet Bolivia y la Fundación Ebert el debate en torno a los principales problemas de desinformación en Bolivia. También quisiera recordar que las alianzas, bueno, los mencioné, ¿no?, que las alianzas de Bolivia acogen y difunden las iniciativas en sus respectivas sucursales. Es un deseo de la Embajada de estar presente en todo el país y no solamente en La Paz, sede del gobierno, y quisiera añadir que el debate también se enmarca en un ciclo de debates abierto por las alianzas francesas en Bolivia y en La Paz en particular, que se llama Horizontes Compartidos, y que se centra en temas ambientales y de desinformación, como es el caso hoy. Ven que hay una exposición ahora que se llama El Mundo Sin Fin, exposición adaptada de un cómic, de una novela gráfica que tuvo mucho éxito hace algunos años y que trata del problema ambiental, de la dependencia a la energía fósil. Es un ejemplo de los programas de Horizontes Compartidos que organizamos. No puedo concluir sin decir unas palabras sobre nuestro invitado, Bruno Patino, quien amablemente accedió a asociarse con el proyecto Comunidad Informada durante su estancia en La Paz y su participación en la Feria Internacional del Libro, que abrió, como lo saben, ayer. Bruno Patino accedió a compartir su perspectiva y su experiencia como periodista, presidente de un importante medio de comunicación franco-alemán y también como escritor especializado en temas relacionados con la información con sus homólogos bolivianos. Como autor de varios libros, no los voy a enumerar todos, pero me voy a referir al más reciente, El tiempo de la obsolescencia humana, que estará disponible en la biblioteca de la Alianza Francesa, y la novela también gráfica, 9 segundos, que aquí está presentada aquí en la Galería de la Alianza y también disponible en la galería. Estos 2 libros examinan las consecuencias de la presencia de la tecnología digital en nuestras vidas, y tomaré prestar sus propias palabras al respecto para resumir mejor el tema de esta obra. Hemos entrado en una nueva civilización, en la encrucijada del sueño perdido, la hipnosis y la sumisión, o estamos viviendo la última hora del Homo sapiens. Les dejaremos decir unas palabras al margen de nuestro debate al respecto, pero no olvidaré mencionar para concluir que la relevancia del tema ha hecho que ocupa los primeros puestos de la lista de ventas de ensayos desde su publicación en marzo de este año. Mil gracias por su presencia, buen debate, y dejo la palabra a Marcelo.
Bien, muchísimas gracias por esa introducción. Ahora vamos a continuar con el programa. Voy a invitar a uno de nuestros panelistas para que nos exponga en 7 minutos un poco sobre el trabajo que realizan y la postura que tienen sobre este tema. Invito a pasar a Helga Velasco. Ella es editora en jefe de Bolivia Verifica, periodista con más de 30 años de experiencia, especialista en investigación, verificación y cobertura de conflictos sociales. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, gracias a toda la gente que nos está acompañando hoy en este foro, donde vamos a hablar de desinformación, que es un efecto que no solamente, bueno, un fenómeno en todo caso que no solamente le está afectando a Bolivia, ya es un fenómeno mundial y que incluso ya está copando las primeras líneas de preocupación de varios escenarios a nivel mundial. Seguramente cuando hablamos de desinformación, lo primero que se nos viene a la cabeza son las noticias falsas, una palabra que se usa mucho, pero que quisiera hacer una precisión muy importante hoy. El término noticias falsas es un término que ya no se utiliza mucho, primero porque por concepción la noticia es un producto producido por periodistas profesionales que se supone y además entendemos tiene rigurosidad, contraste de fuentes y tiene por detrás a un trabajo que se hace a través de la rigurosidad. Entonces, el concebir la noticia junto a la palabra falsa es como una especie de contradicción. También se utiliza mucho esto en inglés con el famoso término del fake news. Hoy vamos a hablar de desinformación y también de las diferentes versiones que hay, porque no solamente se habla de datos inventados, por ejemplo. La desinformación también viene cuando se utiliza noticia real, noticia verdadera, pero que es sacada de contexto, ¿no? Que se cambia de lugar geográficamente o de temporalidad. También estamos hablando de la participación, por ejemplo, de la inteligencia artificial cuando vemos videos manipulados, los audios fabricados o también imágenes que han sido manipuladas gracias a la inteligencia artificial y toda esta cantidad de contenido a la que nos estamos exponiendo todos los días no es casual, no es accidental, existen campañas coordinadas que están detrás de la desinformación y creo que la evidencia que va pasando día a día, mes a mes, año a año nos muestra en contextos, por ejemplo, de procesos electorales, el contexto que hemos vivido hace un mes atrás con el tema de los conflictos sociales que en Bolivia son recurrentes dependiendo también la coyuntura política, nos muestran que la desinformación juega un papel muy importante, preponderante en lo que es el día a día, no solo de los periodistas, sino de toda la ciudadanía en Bolivia y en el mundo. Seguimos, por favor. Nosotros hemos detectado, un poquito más abajo, hemos detectado tendencias desde Bolivia sobre todo para ver cómo se maneja la desinformación. Hemos identificado 4 que son las más importantes. Primero, la desinformación se mueve a alta velocidad, a una velocidad superior. Primero a la información verificada y procesada profesionalmente por periodistas, pero también se mueve a una velocidad significativamente mayor a la información o al trabajo que hacemos, por ejemplo, los fact-checkers, a la verificación de toda esta desinformación que lastimosamente se reproduce y viaja a una velocidad que realmente en momentos es muy complicado de manejar y de detener. La participación de la inteligencia artificial es preponderante. El uso creciente de la IA para falsificar audios, editar videos y generar contenidos ficticios es imposible de negar. Nosotros en Bolivia Verifica, por ejemplo, hemos determinado que durante las elecciones subnacionales y las elecciones generales, Bolivia ha ocupado en estos periodos de tiempo, que son casi 2 años, en comparación con Estados Unidos, con Venezuela y con Argentina, la mayor cantidad de contenidos generados con inteligencia artificial justamente dentro de las campañas electorales, tanto nacionales como subnacionales, en comparación a estos países. Entonces, la inteligencia artificial tiene una presencia muy importante en el país. La multiplataforma. Mientras se generan algunos contenidos desinformantes en las 2 plataformas que más se utilizan justamente para desinformar en Bolivia, según los datos que nosotros también hemos recogido, que son Facebook y TikTok, estos contenidos viajan también a través, casi al mismo tiempo, en otras plataformas, por ejemplo, en cadenas de WhatsApp, en algunos contenidos que se pueden adecuar también en la plataforma X, que no es tal vez la más popular en el país, pero que sí tiene un público objetivo que todavía maneja la plataforma como tal. Esta cualidad de multiplataforma de la desinformación tiene esa ventaja, poder actuar al mismo tiempo en varios espacios. Y la reutilización, que es lo que nosotros le conocemos o le llamamos como el uso engañoso de imágenes o videos antiguos sacados de contexto. Les voy a poner un ejemplo. Durante estos conflictos que hemos tenido en los 53 días, se viralizó mucho la imagen de un enfrentamiento entre los ponchos rojos, que eran poco protagonistas de este conflicto, y la policía. Una imagen que ha llegado a ser muy viral, pero que ha sido sacada de contexto. Se trataba de un enfrentamiento de hace 2 años en otra parte de la ciudad de La Paz, pero que fue interpretada como si hubiese sido un enfrentamiento reciente. Nosotros hemos verificado el contenido, pero la viralidad de este tipo de información engañosa es mucho mayor incluso al alcance que tenemos nosotros con la verificación. Seguimos.
¿Por qué es un riesgo democrático la desinformación? La desinformación no solo engaña a las audiencias, tiene la posibilidad también de dañar el tejido social, que ese es tal vez uno de los peligros más grandes, y también dificulta o influye en la toma de las decisiones, no solamente de los periodistas, que somos los que estamos tal vez más relacionados con la información. La desinformación es transversal al uso de todos los usuarios digitales, que lastimosamente somos todos los ciudadanos, no solo en Bolivia, sino también en el mundo. Todos tenemos un teléfono celular, todos tenemos acceso a Internet, todos pasamos por lo menos 2 horas en un dispositivo, ya sea de este tamaño o uno más grande, conectados a Internet, leyendo información y tomando decisiones acerca de la información que estamos consumiendo. Otro de los grandes problemas que detona la desinformación es la polarización y el miedo. La polarización es un fenómeno en Bolivia que está ya muy arraigado desde hace por lo menos una década y media atrás, y hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones y en este conflicto, a través de un monitoreo que hemos hecho nosotros desde nuestro Observatorio de Tendencias de Desinformación, que el miedo y el temor es una de las emociones que más detona la desinformación. Un dato les voy a entregar rapidito. Nosotros hemos monitoreado en los 53 días de bloqueo más de 630 contenidos de lo que hemos podido conseguir, y de estos 630 contenidos, 7 de cada 10 son desinformación. Y el detonante más fuerte en estos contenidos ha sido justamente el miedo. Y evidentemente, al alimentar la polarización y el temor, se exacerban los discursos de odio, se genera un clima de miedo muy complicado en coyunturas críticas, y esto pone en riesgo la seguridad democrática. Muchos de los debates que se llevan adelante o se protagonizan en las redes sociales, sobre todo, están basados en contenidos de desinformación. Pueden ser contenidos falsos o contenidos engañosos, sacados de contexto. La gente tiende generalmente a reaccionar antes de aplicar el pensamiento crítico y comienza a debatir, a reaccionar, a compartir el contenido, a darle más viralidad, y eso hace que la calidad del debate entre ciudadanos, entre actores políticos, a veces entre algunos compañeros o colegas periodistas, entre autoridades, baje, porque está basado justamente en información que no está verificada, o sea, en desinformación. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos aprendido verificando? 3 ideas muy simples. Primero, lo viral no equivale a lo verídico. Generalmente lo más viral, lo que tiene más llegada, tiene una alta carga de desinformación. Las emociones viajan más rápido que los hechos. Este es el poder que tiene la desinformación, de detonar reacciones. Y las reacciones salen a la flor justamente porque atacan emociones primarias de las personas. El miedo, la incertidumbre y la indignación tal vez son las 3 más conocidas, o las que más reaccionan o las que más salen a la flor cuando vemos, por ejemplo, contenidos de desinformación y unos debates que son extensos y que tienen cargas de violencia digital muy fuertes. La verificación requiere un contexto completo. Nosotros en Bolivia no nos quedamos solamente en la catalogación de un verdadero, un falso o un engañoso cuando detectamos o hacemos un proceso de verificación. La labor principal que nosotros llevamos adelante reside justamente en aportar en el contexto que puede rodear este dato. Si ustedes visitan nuestra página web y ven nuestros contenidos, van a ver que cuando nosotros damos la categoría a un contenido, siempre mostramos todo el trazo de origen hasta llegar a la verificación, justamente para que la gente entienda cómo se ha generado este contenido y cuál es su efecto. Seguimos. El proceso de verificación es el que nosotros seguimos como Bolivia Verifica. Estos son los pasos que también ustedes los pueden ver en nuestra página web. Tenemos 2 sitios ahí donde está la metodología que seguimos, que es una metodología muy rigurosa. Y quiero cerrar esta presentación ya. Vamos con el siguiente, por favor, hablando simplemente de un mensaje que quiero dejar. Vamos a la siguiente, para no ocupar mucho tiempo. La mejor herramienta contra la desinformación sigue siendo y va a ser siempre una ciudadanía capaz de preguntar antes de creer y de verificar antes de compartir. El poder de que la desinformación crezca o no crezca y trascienda más allá está sobre todo en las manos de las personas, en las manos de la ciudadanía, del usuario digital, que tiene el poder de detenerse antes de consumir un contenido y reaccionar, de aplicar el pensamiento crítico, de hacer una verificación simple, que es lo que nosotros promovemos siempre, y evitar que este tipo de contenidos se puedan propagar a la velocidad que se propagan y llegar hasta donde llegan. Así que nosotros queremos cerrar esta presentación con este mensaje y obviamente recordarle que el tema de la desinformación no es un tema solamente inherente a los periodistas. La desinformación es un fenómeno transversal a todo usuario digital. Todos somos usuarios digitales y todos tenemos la misma responsabilidad en la lucha contra la desinformación, no solamente autoridades, periodistas. Todos tenemos el poder de las manos justamente en un dispositivo como este, evitar la reacción, verificar y, por supuesto,
poder ponerle un alto a la desinformación utilizando el pensamiento crítico antes de compartir. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Helga. Creo que es importante las apreciaciones que ha dado Helga y ha introducido un poco sobre lo que le íbamos a preguntar. Nos ha dado un poco sobre las tendencias, precisiones sobre el uso, que ya no hay que darle al término fake news, recomendaciones que tenemos que tener en cuenta todos al momento de entrar a las redes sociales y para contribuir en esta lucha contra la desinformación. Vamos a continuar y ahora invitamos a Gabriel Romano, filósofo y periodista de investigación con más de 20 años de experiencia, corresponsal de medios internacionales y docente universitario. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenas noches. La democracia ha degenerado en infocracia. La democracia ha degenerado en infocracia. Es una frase de Byung-Chul Han, un filósofo de ascendencia asiática que trabaja los temas de la sociedad digital. La democracia, entendida como un sistema en el que hay elecciones libres, competencia igual, ¿no? Límites de acceso al poder y el ejercicio de determinadas libertades, como por ejemplo la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de tener acceso a la información plural, es como que en esta época se hubiese desvanecido. ¿Sí? Infocracia. ¿Qué es la infocracia? Es creer que somos libres cuando no somos libres. Somos presos de un ambiente de información, estamos vigilados, estamos expuestos y muchas veces tenemos la tendencia a querernos mostrar, ¿sí? Estamos atrapados en la información y el estar atrapados en la información no significa otra cosa más que ser presos del algoritmo. El algoritmo es el que se va a apoderar de nuestra psique, de nuestro control, de nuestra conciencia. Es decir, nos van a reforzar las creencias, los miedos, las emociones, y en ese espectro nos estamos moviendo. ¿Cuál es una de las herramientas más peligrosas de este régimen infocrático? Es la desinformación. Por favor, pasamos. Muy rápido, es un sistema de información que busca manipular y causar daño, ¿sí? Causar daño o manipular. Lo pueden ejercer actores estatales o no estatales, ¿sí? Y su alcance es indeterminado, puede llegar a lo más privado y socavar a las instituciones. Helga ya nos dijo algo, cómo opera, se aparta de diversos contextos y plataformas, se propaga a alta velocidad. Tan rápida es la desinformación que ni fact-checkers, ni verificadoras, ni medios de comunicación, ni líderes de opinión van a poder controlar el flujo de desinformación. ¿Sí? Tergiversa la opinión pública. Es decir, el debate público que tendría que estar lógicamente ordenado termina siendo un monstruo completamente desarticulado y desproporcionado por las distintas versiones de la realidad que pueden existir. ¿Qué produce? Realidades alternativas dirigidas a grupos fácilmente manipulables y con alta capacidad de movilización. He empezado en la filosofía y estoy aterrizando un poquito ya en la ciencia política, ¿no? ¿Qué es lo que se busca desde la estrategia políticamente con la desinformación? Quiere que tú aceptes realidades paralelas, uno. Y dos, si eres suficientemente vulnerable, lo que quiere la desinformación es que te movilices, que protestes,
que generes ebullición social. ¿Para qué? Para poner en duda las instituciones democráticas, ¿no? Ahora, que las instituciones democráticas no funcionan bien, que hay corrupción, ya, perfecto, pero ese es otro tema, ¿no? Es parte de otro análisis, pero veámoslo desde este punto de vista, ¿no? Y el resultado mayor es que termina habiendo la adopción por parte de sujetos y de colectivos de teorías conspirativas. Cuando hay teorías conspirativas, no estamos compartiendo la misma realidad. Yo tengo una visión de las cosas, otra visión de las cosas, pero que no rasgan la pluralidad de ideas, sino la distorsión y la deformidad de los hechos, del hecho periodístico, por ejemplo, podría ser si lo aplicamos en el periodismo. Siguiente, por favor. Efectos concretos de la desinformación en la democracia. Amenaza la integridad de los procesos electorales, ¿sí? Debilita el voto informado, porque la desinformación tiene, digamos, un suelo fértil cuando concretamente afloran las emociones. La desinformación trabaja, es como el gobierno de las emociones, cuando la credibilidad en las instituciones se ha agotado. ¿Se entiende? Entonces, más vale mi ira a confiar en la institución. Mi indignación o mi visión de la verdad, enseguida vamos a hablar de la verdad al respecto, ¿no? Debilita el voto informado, erosiona la competencia entre candidatos y partidos. Es decir, en vez de que los candidatos y partidos compitan en base a ideas, programas lógicos, se van a dedicar a insultarse, a echarse barro y a desprestigiarse. Entonces, ¿eso qué va a provocar en el elector? Va a provocar de que el elector vaya a tomar una decisión caldeado, visceral, en base a antipatías, a filias o a fobias. No necesariamente legítimas, sino construidas artificialmente. ¿Sí? Impacto social e institucional. Aumenta la polarización social, eso ya lo hemos visto, incrementa las críticas hacia los procedimientos y las instituciones. ¿Para qué? Para que solo unos cuantos puedan decidir, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la justicia si no voy a conseguir nada? ¿Para qué voy a creer en determinado político si no voy a conseguir nada? Poco a poco vas perdiendo incidencia y te vas alejando del foco de las decisiones. Bien, seguimos, por favor. Y en el ámbito de la desinformación, lo que les decía, hay una anulación de la realidad compartida, hay múltiples narrativas, la verdad está en crisis y la imposición de ideas y narrativas se hace por la fuerza. El que hace más bulla termina teniendo el rótulo de verdad. Y esa es una distorsión y deformación de la realidad. Cuando hablo de verdad, no estoy hablando en verdad de la verdad en sentido, digamos, coloquial. Lo hablo en sentido filosófico. O sea, ¿cuál es la idea de verdad? Que algo tenga lógica, ¿sí? Que algo sea coherente y que sea capaz de discutir el tema. ¿Sí? La verdad se construye desde esos parámetros y de esas categorías a partir de esos criterios. Ver si una versión es lógica, si una versión la puedo compartir, la puedo someter a debate público, ¿sí? Y si hay verosimilitud, hay referencialidad, si lo que digo realmente corresponde al suceso que está ocurriendo. Y finalmente, por favor, pasamos, Yamay. Tiene que haber, tengo unos rasgos. Lo que nos interesa, ¿quiénes utilizan la desinformación? Los actores antidemocráticos,
¿no? Para minar la credibilidad de las instituciones, para deslegitimar procesos electorales, estimular la polarización. ¿Cuáles son esos actores antidemocráticos? Siguiente, por favor. Aquí están, 3 características. Primero, un actor antidemocrático que utiliza la desinformación como una herramienta va a recurrir a la confrontación permanente. Recurren constantemente al descrédito del otro. En vez de que haya diálogo, hay deslegitimación. Ausencia de soluciones. Los actores antidemocráticos que usan la desinformación, no plantean soluciones. Y si las plantean, estas van a ser completamente radicales. Y finalmente, los actores antidemocráticos son los que tienen una visión maniquea de la realidad. Han escindido la realidad entre buenos y malos sin posibilidad de que existan puntos de encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por esos valiosos aportes que nos has brindado. Nos ha hablado un poco sobre la infocracia, para que entendamos también lo que vivimos dentro de los algoritmos, y esta se podría decir cámaras de eco o burbujas de filtro en las que nos hacen ver, y también las características de las personas que llegan a desinformar, ¿no? Que acá los llamamos también actores antidemocráticos. Vamos a pasar, vamos a dar la bienvenida ahora a Bruno Patiño, presidente del canal televisivo franco-alemán Arte, profesor asociado en Sociespo y ensayista especializado en la transformación tecnológica e informacional. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. He estado muy impresionado por las 2 presentaciones ahora. No tengo muchas cosas que añadir, pero algunas cosas tal vez. Le propongo otra cosa. En un libro pasado he utilizado el nombre, la palabra de democracia como un régimen político regido por las emociones. Lo que me interesa y que completa, yo creo, plenamente lo que hemos visto hoy en día es tratar de entender. En mis libros he tratado de entender lo que pasó con nuestro espacio informativo. O sea, que hemos visto aquí que hay muchos actores, que la tesis es que hay muchos actores que se aprovechan de un sistema que es plenamente disfuncional o que ha cambiado la manera en que nuestro espacio informativo se organiza. Entonces, si podemos ver lo que pasa con la revolución digital, digamos, desde hace 25 años atrás, cuando hablamos del espacio informativo, de un espacio informativo que empezó, digamos, con los años de Gutenberg en 1455, que verdaderamente empieza a tener su rótulo moderno a fines del siglo XIX, vemos que en realidad con la revolución digital y más que todo con la llegada de la conexión permanente, del teléfono celular, de las redes sociales, los usos informativos cambian. Las personas no se informan de la misma manera, lo hemos visto hoy en día. Las redes sociales, yo en mi país por lo menos, el 64% de los menos de 35 años se informan en las redes sociales. Y la mayoría de la población se informa también en las redes sociales. Entonces, si tratamos poco a poco de ver dónde el sistema está quebrado cuando hablamos de información y para completar las presentaciones que tuvimos, yo creo que podemos ver que han habido, a mi manera de ver, 3 impactos muy importantes que han cambiado el espacio informativo en los cuales nosotros estábamos antes y que ha dado un espacio enorme a la desinformación. La desinformación voy a utilizar una palabra anglosajona, weaponized, se ha utilizado como arma digamos, los errores de concepción del sistema de las redes sociales. 3 consecuencias. Primera consecuencia con las redes sociales es que el modelo informativo ha dejado de ser lineal,
un emisor de información, un receptor de información, entre los dos un medio periodístico, lo que los anglosajones hablan un gatekeeper, que guarda como la puerta del acceso a la información y que lo guarda de manera profesional, averiguando, verificando la información, haciéndolo de manera independiente y teniendo su responsabilidad acerca de esa publicación y acerca de este papel de gatekeeper. Por supuesto, con el Internet, con las redes sociales, con lo digital, el sistema se ha vuelto circular y todos, como dicen, participan en el sistema informativo como emisor, haciendo comentarios, de vez en cuando republicando, acelerando, amplificando una información o un mensaje. En este caso quiere decir que la información profesional y averiguada ha sido, digamos, como hundida en una submersión de mensaje y ha sido marginalizada en un ámbito de producción de mensaje. El segundo aspecto, que para mí es lo más importante y yo creo que tiene mucho eco con lo que hemos visto hoy en día, pienso que has mencionado esa palabra clave del contexto. En realidad, una red social es algo sin contexto. Y si miramos nuestra historia entre los siglos que han venido, poco a poco se ha organizado el debate social, dándole un contexto particular a cada tipo de mensaje. Si cuando yo tenía 15 años me preguntaba ¿qué es una información? Yo decía, es lo que leo en el periódico, escucho en el noticiero o veo en el noticiero. ¿Qué es una película? En la película es lo que veo en el cine. ¿Qué es una discusión de amigos? Una discusión de amigos es que tengo entre amigos en un café o algo así. ¿Qué es una discusión, digamos, universitaria, una discusión docente? Es lo que tengo en una universidad. Una red social es una red sin contexto. Lo que quiere decir es que nosotros como usuarios tenemos que adivinar la naturaleza del mensaje que nos está llegando. No sabemos de antemano si ese mensaje es una información profesional averiguada o una desinformación o un chiste o solamente una reacción personal porque hoy en día tengo esta reacción personal. Entonces esa pérdida de contexto que le ha dado mucho trabajo al usuario, por supuesto, abre una puerta increíble a las personas que quieren engañar a otras. Porque si quieren engañar, por supuesto, como todo el trabajo lo tiene el usuario, podemos nosotros ser engañados mucho más fácilmente. El tercer factor, o la tercera cosa importante, es que ha llegado dentro de la información digamos, el modelo tecnológico económico de las empresas digitales. Y no voy a hacer aquí todos los libros que he escrito, pero para resumir rápidamente, una red social, lo has dicho perfectamente, una red social desarrolla su cifra de negocios y sus beneficios cuanto más tiempo pasamos sobre esas redes sociales. Es muy simple eso, porque así nos vende más publicidad. Y entonces, ¿cómo organiza los mensajes esta red social? Lo organiza el algoritmo, de lo cual hablaste perfectamente. Los algoritmos lo organizan solamente en una vez bajo el sistema de eficiencia económica del mensaje. Y la eficiencia económica depende del tiempo total que la gente va a pasar viendo este mensaje. Entonces la eficiencia económica es un mensaje que me va a atraer mi atención cuando estoy haciendo otra cosa y que voy a compartir a mucha gente, que va a atraer la atención de mucha gente y compartir. Y en esa competencia de mensajes, lo que vemos en realidad es que el mensaje informativo viene con una desventaja increíble frente al mensaje emocional. Lo dijeron los dos que presentaron así, el mensaje emocional tiene una ventaja tecnoeconómica muy fuerte frente al mensaje informacional. Y dentro de esas emociones, ¿cuáles son las emociones más eficientes económicamente? Se ha dicho, aquí he escuchado el miedo en Europa es el segundo. El primero es el odio o la rabia,
pero en esa dirección vamos. Entonces estamos en un lugar donde en realidad lo que les da ventaja, la aceleración y amplificación de mensaje que hacen los algoritmos, son mensajes emocionales, de odio, de rabia o de miedo. Y con esos mensajes tienen que competir los mensajes informativos, profesionales, averiguados por periodistas. Y esta competencia es una competencia desigual. Ahora bien, sí, tengo que ir rápidamente, entonces, con las IA viene otro tipo ahora de relación, no la economía de la atención, sino la economía de la relación, que va a poner otra vez en peligro toda esta relación que tenemos con la verdad, lo que se ha dicho. Voy a terminar con una frase que me gusta mucho, que para mí es clave en la desinformación. Es verdad que todo este modelo económico, tecnoeconómico, digital, nos pone distancia con la verdad de los hechos y con la realidad compartida. Hay una frase que me gusta mucho, que es una frase clave para la democracia, que dice: cada uno tiene derecho a sus opiniones, pero no es así que cada uno tenga derechos a sus hechos. Los hechos son los hechos y las opiniones pueden diferenciarse. Sí, ha sido un poco largo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno, por tus aportes. Creo que son bastante valiosos. Nos ha hablado de la democracia relacionado al tema emocional. También nos ha mencionado los 3 impactos, que son la desinformación armada, el contexto en las redes sociales, que en las redes sociales circula sin un contexto, y este tema empresarial, tecnológico, económico, que es cómo manejan las redes sociales y cómo manejan el tema del algoritmo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a invitar a nuestros 3 panelistas para dar paso al foro, por favor. Los invitamos con un fuerte aplauso a Helga Velasco, Gabriel Romano y Bruno Patín. Por favor, pónganse cómodos. No hay preguntas difíciles. Bien, vamos a comenzar, vamos a ir con Helga. Helga, coméntanos, desde la experiencia de Bolivia Verifica, ¿qué patrones de desinformación han cambiado más en los últimos años y cómo esto ha llegado a influir a la sociedad? Patrones de desinformación. No hay pregunta difícil, pero en realidad yo creo que la desinformación en Bolivia ha ido de alguna forma evolucionando, aunque no debería ser una evolución, debería ser una involución, pero lo vamos a describir así. Creciendo tal vez y adaptándose, yo creo de alguna forma muy ligada a lo que han sido los contextos de conflicto social, que lastimosamente también están muy ligados a todo lo que han sido las etapas electorales en el país. Lastimosamente en Bolivia conflicto y elecciones o escenarios políticos van de la mano. Creo que hemos podido ver tal vez la presencia justamente, y que coincide con la creación de Bolivia Verifica, el inicio del trabajo del 2019, en este contexto de una elección muy complicada en el país, donde la desinformación ha empezado a crecer, pero desde este 2019 hasta este 2026, donde hemos tenido un periodo ya de elecciones, un periodo presidencial que se ha vencido y estamos comenzando un segundo, la evolución de la desinformación y los patrones han sido realmente de un cambio muy ágil. Por ejemplo, yo creo que uno de los más claros es la presencia de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en Bolivia hoy, no solamente en el contexto político electoral, en este contexto que hemos tenido de conflictividad de los 53 días, va creciendo, se va haciendo mucho más común, se entiende como una especie fácil, en algunos sentidos tal vez económica y muy rápida de poder generar mayor desinformación. Tal vez ese es también para mí el patrón más importante. La IA ha tomado un papel protagónico hoy en la desinformación y es un papel que no está retrocediendo, un papel que no va a parar, un papel que parece crecer más y que es muy peligroso porque genera no solamente estas dudas, llega a generar heridas cuando mucha gente consume información manipulada que cree que es cierta y que ataca justamente, como decíamos con Gabriel y con Bruno, a las emociones. Y ahí hay heridas sociales muy fuertes que muchas veces ni la verificación ni la información profesionalmente trabajada pueden, digamos, curar. Yo veo ese patrón y no me animaría a decir qué va a pasar después de la inteligencia artificial, pero creo que el avance es más peligroso de lo que estamos pensando o esperando, ¿no?
Muchísimas gracias. No sé si alguien de alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta a Helga sobre sus comentarios. Sí. Sí, quisiera consultar a Helga qué percepción tiene sobre el fenómeno, que para la región al menos es único en Bolivia, de la articulación de los denominados guerreros digitales que han funcionado y que han desvirtuado, digamos, toda la lógica de información en las redes sociales. Gracias, Zulema. Los guerreros digitales creo que son el ejemplo visible entre comillas porque no los conocemos, pero sí sabemos de su existencia, de lo que podríamos colocar en la mente como una estructura bien trabajada de lo que es un aparato de desinformación. Como les decía al principio, la desinformación no es como un accidente, no es que a alguien se le fue sin querer. Muchas veces los contenidos confunden a la gente y al promoverse, por ejemplo, o al viralizarse, se genera un fenómeno de desinformación. Pero los contenidos falsos o aquellos que están trabajados con un objetivo muy particular, como es el engañar, el manipular en vía política, hablamos incluso también hasta de las estafas, porque hay también estafas ahí vemos una estructura grande, quien crea el contenido, quien publica el contenido o quien lo hace viral, quien interacciona con el contenido. Eso es un poco el tema de los guerreros digitales. Obviamente han tenido una identificación muy fuerte con un partido político. Sin embargo, el concepto como tal creo que lo seguimos viendo y no es solamente ya de un partido político en específico. Vemos que, por lo menos en las campañas político-electorales de las elecciones nacionales y subnacionales, hemos visto guerreros digitales de diferentes colores. El uso de la inteligencia artificial, de información sacada de contexto, de estos debates que se generan en base a desinformación en la época política, y como decía Gabriel, llega el día de la votación y yo no voy a votar de forma informada, yo voy a votar con las emociones a flor de piel y voto por mis amores y mis desamores, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un fenómeno que no ha parado, que ha diversificado, no corresponde solamente a un tema político, ya se ha extendido, no solamente en el ámbito electoral, sino también en el ámbito, por ejemplo, social, movimientos sociales, dirigencias sociales, que también han estructurado estas articulaciones o estos aparatos de desinformación que tienen de alguna forma un devenir o una lógica, digamos, de acción como ha sido la de los guerreros digitales que conocemos, ¿no? Yo lo entiendo así y me parece que tiende más a crecer que a desaparecer. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos ahora con Bruno. Bruno, coméntanos qué competencias necesita desarrollar la ciudadanía para enfrentar la sobrecarga informativa y también estos tres impactos que nos has llegado a mencionar, la desinformación armada, las redes sociales sin contexto y este tema de tecnología económica de las redes sociales. Muchas gracias. Habías dicho que las preguntas eran simples. Eso verdaderamente, no, es una buena pregunta, pero tal vez voy a responder de manera un poco política. Porque yo creo que, por supuesto, la ciudadanía tiene que hacer muchas cosas, pero estamos luchando aquí con poderes tecnológicos a un momento u otro o poderes fácticos que quieren entrarse y la ciudadanía no tiene todas las herramientas, por supuesto, para sola poder mantenerse en este ámbito. Yo quisiera tal vez, estamos viviendo en una paradoja. Nosotros, yo vengo aquí como invitado a la Embajada de Francia. Resulta que en Francia hace 2 años atrás, 3 años atrás, hubo un movimiento que se llamó les États généraux de l'information, que un movimiento en que se pusieron muchísimos profesionales alrededor para tratar de dar una realidad a algo que se llama el derecho a la información. Porque nosotros, como muchos profesionales, pero docentes también, o representantes de la sociedad civil, por las razones que mis 2 amigos aquí mencionaron, para salvarle a la democracia en realidad, dijeron a un momento u otro, tenemos que garantizar un derecho a la información. Un derecho para no ser manipulados en la información, para que las grandes empresas, por supuesto, tecnológicas, para que los sistemas de guerreros digitales, otras cosas, se puedan a un momento contener. Pero la paradoja es esa, es que hay un pedido muy fuerte de la ciudadanía para este derecho a la información. O sea, a mí me tocó hacer muchos viajes dentro de mi país
Y resultaba que en cada lugar donde pasábamos para defender esa idea de derecho a la información, había mucha gente de todas opiniones políticas que decían sí, necesitamos ese derecho de la información para saber dónde está la realidad de los hechos. Pero la situación política de nuestros países, que ya es polarizada, es una situación política que hace muy difícil el hecho de garantizar ese derecho a la información. Entonces estamos en ese momento donde todavía hay ese pedido que viene de la ciudadanía, es decir, todos tenemos un derecho a la información y después cada uno tiene sus opiniones, pero la situación política, por las razones que hemos explicado, es tan polarizada que se ha ido fuera del ámbito político hoy en día. No hay verdaderamente muchas fuerzas políticas que defienden esa idea. En Inglaterra también han hecho la misma cosa, es la Cámara de los Lords, que ha hecho un informe muy bueno acerca del derecho a la información. Tenemos asociaciones como Reporters Sans Frontières que lo hace frente a la Unión Europea. Entonces vemos todos esos movimientos acerca de este concepto. Pero las situaciones políticas hacen que muy pocas veces el político se atreve a ir hasta donde el derecho a la información. Entonces, para contestar esa pregunta, yo creo que lo que más tiene que hacer la ciudadanía es ser vocente, tener voz, pidiendo este derecho a la información, porque a un momento u otro nosotros no tenemos las herramientas como ciudadanos para luchar contra todo lo que hemos visto hoy en día. Y los profesionales lo hacen, pero necesitan la ayuda a un momento de un sistema que favorezca ese esfuerzo. Si alguno de los presentes tuviera alguna consulta, hacer sí, por favor. El derecho a la información me parece súper importante, pero ¿cómo hacemos cuando la gente tergiversa esa información? O sea, cuando es tan fácil ahora cambiar esa información, cambiar titulares, cambiar fotos, cambiar todo. Entonces, creo que es un poco difícil, ¿no? Complicado. Es muy complicado, pero ahora cuando vemos, hay una cosa importante que se desarrolla, no sé si se ha medido aquí, pero se ha medido en Estados Unidos, se ha medido en Europa, que se llama el cansancio informativo. Porque a un momento u otro, la ciudadanía, nosotros todos, frente a todo lo que usted menciona, frente a la desinformación, frente al hecho que estamos con video de IA, no sabemos lo que es verdad y todo, el peso sobre nuestros cerebros para tratar de entender si es verdadero, si es falso, si es sintético, si es auténtico, si es desinformación. Si es información es tan fuerte que a un momento u otro se desarrolla esta cosa de cansancio informativo. En mi país, el 53% de los ciudadanos dicen que ya se cansaron de la información. No quieren más saber lo que está pasando ni en el mundo ni alrededor de su casa. Y eso a un momento u otro impacta también el sistema político. Entonces yo creo que usted tiene toda la razón, es muy complicado, pero el sistema de este cansancio informativo se está verdaderamente desarrollando a toda velocidad en muchas sociedades. Y eso no solamente pone en peligro la democracia, pero pone en peligro, sí mismo, el hecho de convivir todos juntos. Porque si no quiero saber lo que está pasando alrededor de mi casa, en mi país, en mi comunidad, en mi país o en el mundo, ya no formamos sociedad. Entonces hay un interés político, poco a poco, a garantizar eso. Pero es una lucha y estoy de acuerdo con usted, no es muy fácil entender eso. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, luego volvemos con las preguntas, por favor. Bien, vamos con Gabriel. Gabriel, coméntanos, ¿cuáles son los mayores riesgos para la democracia cuando la desinformación se instala en el debate público y cómo puede responder el periodismo al respecto? Ya nos has mencionado algunos de estos riesgos, pero podrías hacernos un poco más de énfasis en cómo puede responder el periodismo de hoy en día. Más complicado con la pregunta porque supongo que tengo que responder algo que ya no haya dicho. ¿No? ¿Cuál es el riesgo para la democracia en estos casos? Más cómo puede responder el periodismo. Pero antes, un riesgo, yo creo que
que está muy latente es el, permítanme decirlo así, el atolondramiento de las personas, de la sociedad, ¿no? Porque miren, antes los debates públicos se los hacía por horas, ¿no? La escuela europea era así, ¿no? Llegan los medios de comunicación y hay una evolución, llega la televisión y llega el infoentretenimiento, es decir, vamos a ver aquellas cosas que nos entretengan. Luego llegan las redes y los realities, y todo es una simulación de cosas, ¿no? Y cada vez nos alejamos más de los ejercicios, digamos, por excelencia humanos, es decir, pensar, razonar, reflexionar, discernir lo auténtico, y cada vez nos hacemos más básicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está uno de los puntos cruciales. Sin embargo, también hay esta otra demanda que se menciona, y ahí es cuando quiero enlazar el tema de qué tiene que hacer el periodismo. Y el periodismo tiene que hacer dos cosas. Número uno, mantener los filtros, ¿no? Y esto tiene que ver con lo segundo. A los periodistas se nos está dando la tentación de replicar a los influencers y seguir el ritmo de las redes sociales. Y eso no debería pasar. Deberían aumentarse los filtros, ser susceptibles a la corrección de los compañeros y a la corrección de los jefes para sacar un producto auténticamente bueno y de calidad. Cuanto más querramos ser influencers, cuanto más querramos obviar estos pasos, yo creo que vamos a tener dificultades. Una vez me pasó eso, me dieron la instrucción en un medio donde trabajé de que todo lo que llegaba a los teléfonos lo teníamos que difundir porque estábamos en competencia con los otros medios, ¿no? Y eso fue perverso, fue terrible, porque fue yo me encargaba de algunos programas y esa era una trampa constante para mí, porque si yo daba pie a algunas cosas, podía dar información falsa. Entonces, esa tentación de la primicia exacerbada, desesperada, hiperactiva, lo que hacía era generar tensión. Entonces, el periodismo tiene que ser consciente de que tiene otros tiempos, ¿no? Y el periodismo de calidad es valorado y es una referencia, ¿no? Aunque digamos estas dinámicas nos digan que no. Si alguno de los presentes, sí, por favor. Creo que hablamos con mucha nostalgia de cómo era antes. El New York Times era conocido como el periódico de récord, ¿no? Ahora es el lying, cheating New York Times, el tramposo, mentiroso New York Times. Jamás Mamdani hubiera podido ser electo alcalde de Nueva York si solo tuviéramos el New York Times como gatekeeper. Ahora tenemos elecciones ayer en Michigan, tenemos a Talarico en Texas, que solo son posibles cuando tenemos los medios abiertos. Entonces, no sé si tal vez puede haber más democracia también. Yo creo que tiene toda la razón, pero eso me llama a mi experiencia de profesor universitario, y creo que tenemos que combinar las visiones. ¿Sabe cuánto extraño yo de que mis estudiantes repliquen las viejas técnicas de estudio? Si soy un nostálgico, sí. Entonces tenemos que encontrar un punto intermedio entre acoplarnos a lo que viene sin dejar de ser lo que hemos sido, sin perder las competencias anteriores, sin tener flojera de leer un libro, de acabar una noticia de extremo a extremo, al mismo tiempo de que somos ágiles y veloces para elegir, para escribir y para mandar un mensaje, ¿no?
Yo creo que tendríamos que tomarnos un café y conciliar eso, ¿ah? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas más general. Si tenían alguna, que anteriormente no lo han hecho, ahora lo pueden hacer. Perfecto. Vamos a ir acá, luego vamos acá. Sí. Y por favor, menciona quién le está haciendo la pregunta. Creo que es a Bruno, porque yo soy bastante pesimista, ¿no? Aquí estamos hablando de que es el trabajo de los que estamos aquí, difundir cómo aprender a reconocer las noticias falsas y avisar a la madre, a la abuela, cómo es como una batalla perdida, ¿no? Y lo que quisiera preguntar, y por eso es a Bruno, es Europa generalmente se ha distinguido porque tratan de ser más serios con los datos, con la información, con todo eso, y todas estas informaciones falsas pasan por redes que están controladas por 3 empresas prácticamente, ¿no? Si esas 3 empresas hicieran su trabajo y en algún momento sí lo hacían, que te marcaban qué es falso, qué está creado con IA, etcétera, yo quisiera saber cuál es la presión de la Unión Europea, por ejemplo, para que esas plataformas se responsabilicen en cortar, marcar claramente qué es falso, qué se genera por IA, todo eso, porque eso realmente tiene un impacto totalmente fuerte, ¿no? Son los canales de difusión. Si uno hace una página web falsa, nadie lo va a creer, pero si lo ve en Instagram, si lo ve en TikTok, pasa por ahí. Mira, la Unión Europea por el momento es el laboratorio para mí de esta negociación o discusión que se tiene no solamente con las empresas, pero con el gobierno donde radican las empresas que tú mencionaste. Y es interesante porque hay avances y de vez en cuando los avances ya no son tan fuertes, pero en realidad si apuntamos 3 cosas rápidamente, hay avance en torno a la noción de responsabilidad. Sabemos muy bien que hoy en día uno de los problemas, si estamos hablando de las redes sociales o de las IA que vienen, tú mencionaste las IA, en mi país propio tuvimos elecciones de municipio, el 40% de la gente pidió a la IA para quién votar. En eso estamos. Claude o ChatGPT, por favor, dime. ¿Quién es el mejor? ¿Por quién debo votar? Entonces, este nivel de delegación no solamente es la creencia. A un momento nosotros también todos estamos pidiendo una máquina que fue configurada en esas empresas para quién votar. Y no me queda la menor duda que en el 2027, donde nosotros tenemos elecciones importantes, la IA va a desempeñar un papel increíble. Entonces, la noción de responsabilidad, que se ha tratado de avanzar en los textos europeos, DMA, DSA, no los voy a poner todos eso es uno. La noción de derecho informativo avanza poco a poco en Europa, tenemos un reglamento que se llama European Media Freedom Act, que poco a poco avanza con esa noción, responsabilidad, y también estamos avanzando en la lucha contra la desinformación. Pero yo, de acuerdo, no soy muy optimista, pero voy a terminar con algo, mira, 30 segundos, con el cual muchas veces con mis estudiantes también les estoy hablando. En mi último libro hablo mucho de este periodo de revolución digital como un periodo que pone el punto final al periodo abierto por la invención de la imprenta en 1455. Una universitaria norteamericana, Elizabeth Eisenstein, ha estudiado hace tiempo, en 1979, en unos libros extraordinarios, los impactos durante los 50 primeros años de la invención de la imprenta. Y son impactos de desastre, porque vienen los panfletos, viene el falso, lo que no se llama en ese momento la falsa noticia, está por todas partes. Se publica, mejor dicho, se imprime lo que sea. Es el momento en que vienen guerras de religiones, guerra civil, lo que hemos llamado, no sé cómo se dice en castellano y en francés, les libelles, que atacan un poco a todos que tienen un momento de poder, de saber y todo eso. Entonces, si hacemos un balance o si queremos dar una perspectiva
30 o 40 años después de la inversión de la imprenta, vamos a tener una perspectiva totalmente pesimista. Que vamos a decir, se acabó la sabiduría, se acabó los docentes, se acabó todo. 3 siglos después es la ciencia moderna, la filosofía de las luces y la democracia moderna. Entonces, yo no puedo ser pesimista. Yo me digo que estamos en este mismo periodo después de la inversión de la imprenta, donde más que todos los efectos de destabilización se ven y todavía no hemos encontrado el orden que estabilice un poco, incluso en el punto de vista informativo y periodístico, el nuevo régimen en el cual estamos. Muchísimas gracias. No sé si hay otra consulta. Sí, por favor. Buenas noches. Primero, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la desinformación que hace mucho daño al sistema democrático, lo que vivimos en el país. Pero bueno, yo tengo un enfoque un poco más social sobre lo que ustedes están hablando. La desinformación en el país, en muchos casos, en la parte social, ha ayudado mucho a tocar temas donde medios de comunicación que manejan de manera conservadora, con hito, tradicional, cadena nacional, no lo tocan. 3 ejemplos. El primer ejemplo es el tema de algunos factores que abusaron en la salud de algunas personas, temas que no se tocan en cadenas nacionales o medios conservadores, pero sale mucha desinformación en las redes y a tal punto se agenda y se toca. El segundo tema, tanta desinformación por el tema de la gasolina basura desestabilizada, que no lo quieren tocar las cadenas nacionales o las cadenas conservadoras y en un momento se hace agenda y se tiene algún resultado. Este último, por ejemplo, en la mañana la escuché a María Galino, que estaba con centenares de gente que tiene problemas con el tema del lote, con el cambio de dólar. Hay mucha desinformación cuando sale en la red. El ministro ha dicho de que no pueden cobrar las organizaciones sociales al tipo oficial los contratos anteriores, y hoy en la mañana lo ha desmentido, que él nunca lo dijo. Pero se tocan estos temas de desinformación en las redes, pero se agendan al final. Con desinformación, al final, los medios tradicionales que manejan temas como tal cual de la época antigua, el método, la forma de cómo se hace noticia, no lo tocan, pero con tanta presión en las redes sociales, con desinformación, se logra tener un resultado para personas o sociedades colectivas que no tienen esa punta, ¿no? Entonces, considero que sí, en un momento la desinformación genera daños en el proceso democrático, de eso yo estoy muy de acuerdo, pero que en algún momento le ayuda, ¿no?, a la sociedad colectiva más humilde en poder generar agenda de noticias que realmente le afectan. Mire, yo escucho con mucha atención lo que usted dice y lo que la señora dijo. Yo creo que no hay que confundir dos cosas. Yo no soy nostálgico del gatekeeping, para nada. Ya se acabó este momento. Yo creo que los periodistas participan ahora a una discusión general. No mantienen los temas, y nosotros en mi país también hemos visto que las redes sociales han hecho existir un movimiento que se llamó las chaquetas amarillas, que apuntaban a temas que no estaban en los medios nacionales. Pero la única cosa que quiero apuntar es que no hay que confundir participación y manipulación. Y yo creo que la frontera entre lo que usted dice que es participación social a la información, que cada uno pueda, lo que se dice periodísticamente, participar en la agenda. Tú eres un medio tradicional, no quieres hablar de mis temas, vamos a hablar de mis temas y voy a utilizar las redes sociales para hacerlo. Y eso me parece positivo, por supuesto. Y el hecho de tener un lugar, la desinformación es manipulación. Yo creo que hay diferencia en eso y que yo estoy muy a favor de la participación, pero pienso que la manipulación, al fin y al cabo, también destroza la participación. Si me permite acotar. Un poco acotando a lo que dice Bruno, la desinformación tiene base en lo emocional. Cuando hablamos de manipulación estamos hablando de atacar las reacciones y las emociones negativas más fuertes de la gente.
La desinformación tiene ese objetivo. La desinformación no va a ir a buscar que la gente que consuma la desinformación pase a través del proceso del pensamiento crítico, que es lo que muchos nosotros estamos promoviendo, para que tome una decisión informada. Es absolutamente lo opuesto. Cuando yo leo cualquier contenido que no tiene una verificación por detrás o no tiene un sustento, mi primera respuesta es una reacción, no el puente del pensamiento crítico. Y en la reacción yo tengo varias opciones, de ponerle un me gusta, de poner un comentario, de compartirlo a mis familiares, de hacer una agenda en relación a esto que está flotando o está sustentado por las emociones. Y creo que la ciencia ha sido absolutamente clara al determinar que las decisiones o la toma de decisiones en base a reacciones emotivas no siempre es la más adecuada. La desinformación tiene ese objetivo claro. Es cierto que se ponen muchos temas en agenda, pero es un desorden informativo muy complicado, y en nuestro país yo le pondría una cosita más en temas, digamos, en temas nacionales. El acceso a la información pública en Bolivia es absolutamente nulo. Entonces, la desinformación tiene ahí un caldo de cultivo excelente para que la gente, a través de sus emociones, reclame, proteste, quiera hacer justicia, quiera buscar una solución en base a algo que no voy a poder obtener ni siquiera del gobierno. Los medios de comunicación no lo obtenemos porque no tenemos acceso a la información. Entonces el ecosistema es ideal. Es cierto que sí hay muchos temas en la agenda, pero la desinformación está atacando a las emociones, y una persona altamente emotiva toma decisiones que no son siempre las más acertadas. Por eso nosotros defendemos la información verificada y tratada profesionalmente por sobre la desinformación. Yo veo en la pregunta y en la intervención un poquito de razonamiento dialéctico, ¿no? Es decir, si aparece A, luego aparece B, y como fusión de A y B aparece C. En el caso de la desinformación, pues, y en el caso del actor social con el actor que ejerce el poder, pues hay que poner de vista los ejemplos que nos has dado, por ejemplo, que el silencio de las autoridades está generando un vacío que se tiene que cubrir con algo. Y no es el hecho de que la desinformación ayude y sirva para generar una evolución. No, para nada, la desinformación no puede ayudar. Lo que está ayudando es la necesidad de la gente de que se rompa ese silencio y se tenga una posición clara sobre las cosas, sobre el dólar, sobre la gasolina basura, que te dejen de cambiar de guión cada 3 semanas, ¿no? Que fue culpa de los anteriores, que fue un complot, que eran los tanques de almacenamiento y las sustancias plásticas. Hacer esa peregrinación de versiones y de explicaciones. Yo creo que ahí hay esperanza y hay elementos esperanzadores, porque la gente también demanda claridad para quienes ejercen el poder y están encargados de aplicarlo, y para que toda la comunidad maneje una misma realidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a irnos con las conclusiones. Creo que nos quedamos con temas puntualizaciones bastante importantes, como la desinformación en estas épocas de conflictos, el avance de la inteligencia artificial, que el periodismo no tiene que irse a seguir a los influencers, sino tiene que marcarse bajo sus principios que ya estaban regidos desde hace muchos años, la verificación de los contenidos antes de compartirlos, y también que la ciudadanía necesita mayores recursos para enfrentar estas estructuras de desinformadores, ¿no? Ya que por sí solos les es mucho más complicado enfrentarlas. Todos como periodistas, como sociedad, debemos conocer estos temas, conocer estos conceptos, para el día de mañana saber cómo enfrentar y combatir la desinformación. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco en primer lugar a quienes han hecho posible este foro en el marco del proyecto Comunidad Informada, a la Embajada de Francia, a la Alianza Francesa, Internet Bolivia, Friedrich Ebert Stiftung, la Fundación para el Periodismo y Bolivia Verifica. Muchísimas gracias a ustedes, panelistas, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Será hasta otra oportunidad. Perdón, voy a aprovechar un segundo más para invitarles a
Otras actividades que se van a desarrollar en el marco de la visita de Bruno Patino. Bruno Patino estará mañana